Estaba sentada allí, sin alma, frente al doctor consejero Danny, sin decir nada, aunque él se esforzó en persuadirme para que revelara todo lo que escondía en mi corazón, y prometió ayudarme. Mi visión comenzó a nublarse. Y cuando abrí los ojos de nuevo, el paisaje a mi alrededor había cambiado. La luz de la luna aquí es hermosa, pero siento que no es real. Lo primero que necesito es ir con mis padres. Abrí la puerta de la habitación y me sobresalté con sorpresa. Justo ahora, todavía estaba en el hospital. ¿Pero dónde estoy ahora? Un pasillo lleno de cámaras. Vi una inscripción en la pared al final del pasillo. Así que corrí a ver. El mensaje me recordaba que debía recordar quién era. Un ángel o un prisionero. Solo cuando tomara conciencia de mí misma, la puerta de al lado se abriría. Dentro había una máquina de escribir, que empezó a funcionar tan pronto como entré. La primera pregunta que me hizo fue mi nombre. Luego, ¿por qué estaba en el hospital? No quería responder, pero la máquina me instaba continuamente. Así que, asustada, conté todas las razones por las que estaba aquí. Primero, ¿por qué estaba en el hospital? Había presenciado una muerte. Vi a alguien ser dañado por criminales. Por eso me llevaron al hospital para tratamiento psicológico. Solo quería salir y volver con mis padres. Justo cuando terminé de hablar, la puerta de la habitación contigua se abrió, haciéndome pensar que era la salida. Pero no, solo conducía a un ascensor. Todavía confundida, entré. En el momento en que las puertas del ascensor se cerraron, sonó un anuncio, confirmando que había sido elegida como sacrificio, y recordando a todos en los otros pisos que se prepararan. El lugar donde estaba era el piso B7. Actualmente, el ascensor me lleva al piso B6. Y según el anuncio, el piso B6 se llama el patio de juegos. Las puertas del ascensor se abrieron, y no tuve más remedio que salir. Rápidamente me di cuenta de que esto era un edificio y tendría que encontrar una manera de salir. Me abrí paso a tientas por el sendero desierto. Un ruido fuerte, como si algo se hubiera roto, me asustó. Sin saber qué era, necesitaba correr para estar segura. Corrí desesperadamente hasta el final del camino. 2 vallas en la parte de atrás y un gran charco de sangre me horrorizaron, y un pájaro apareció en la ventana. Me resultó un poco difícil entender cómo un pájaro apareció dentro del edificio. Pero al ver al pájaro herido lo bajé suavemente para curarlo. Pero justo en ese momento, apareció un asesino y mató al pequeño pájaro justo frente a mis ojos. El hombre se rió a carcajadas, luego se acercó a mí, recordándome. Me dio 3 segundos para correr a un lugar muy lejano mientras gritaba y le rogaba por mi vida. Solo entonces estaría satisfecho. Este pervertido se rió a carcajadas y empezó a contar sin darme ninguna explicación adicional. Me asusté, me di la vuelta y huí de inmediato. Me metí en una habitación y cerré la puerta. Miré alrededor e inmediatamente elegí un lugar para esconderme. Poco después, el asesino me había seguido con una guadaña grande y larga en la mano. Cortó la puerta una vez, luego miró dentro. Luego, pateó la puerta y entró, avanzando lentamente en la habitación para revisar. Asustada, me tapeé con acento agudo la boca, tratando de no hacer ningún ruido. El asesino balanceó la guadaña justo donde me escondía. Por suerte, no me dio, solo me rozó el pelo un poco. Al no escuchar mis gritos, murmuró que quizás no me estaba escondiendo allí, y se fue. Entrecerré la tapa del barril para comprobar. Después de confirmar que se había ido, salí. Antes de que regresara, tenía que encontrar un escondite más seguro. Dicho esto, regresé al lugar donde mataron al pájaro, orando por su liberación. Mirando más de cerca, me di cuenta de que este pájaro no se parecía en nada a su especie. Así que de mi bolsillo, saqué una aguja y un hilo, decidida a convertirlo en mi propio pájaro. Una vez terminado, recé por última vez y luego me fui. Todos mis movimientos fueron observados por el asesino a través de la cámara. Corrí a una habitación justo cuando él apareció por detrás. Esta vez, no me dio más tiempo, sino que atacó directamente con su guadaña. Hice todo lo posible para correr hacia el ascensor, escapando de él justo a tiempo. El ascensor me llevó al siguiente piso. A diferencia del piso desolado de abajo, este lugar me recordaba al pasillo del hospital. Tan pronto como salí, escuché un ruido extraño, lo que me hizo pensar que el asesino me estaba persiguiendo. Así que corrí a toda prisa, pero no era él. Era Danny, quien corrió y me tomó de la mano, tratando de calmarme. Danny me había estado esperando en este piso, y me aseguró que el asesino que me acababa de perseguir no podría subir aquí. Después, los dos fuimos a buscar una salida juntos. El pasillo estaba bloqueado por un panel de vidrio templado muy grueso. Por eso, Danny se volvió para consolarme primero. No había necesidad de preocuparse porque él estaba aquí. Si yo me calmaba y cooperaba con él para encontrar una salida, todo saldría bien. Este camino estaba bloqueado. Así que Danny me llevó a otra habitación.
Había un mensaje en la pared que me recordaba que recordara mi esencia, que recordara lo que anhelaba. Y si eso era realmente mi deseo, no había razón para mantenerme aquí más tiempo. Sin embargo, había una cosa que debía cumplir, que era la ley. Confusa, me volví para preguntar a Danny. Según él, había algunas reglas no escritas en este edificio. Y en cuanto a los deseos, todos los tienen. Se puso a sí mismo como ejemplo. Desde pequeño, sus ojos eran débiles. Por eso, había deseado tener ojos hermosos como los míos. Justo cuando terminó de hablar, su rostro se volvió malvado. Luego, me arrastró a la sala de operaciones. Danny sonrió, pidiéndome que le diera mis ojos, lo que me aterrorizó. Al verlo, Danny se sintió decepcionado porque unos ojos hermosos no deberían contener miedo. En este momento, Danny me pidió que le ayudara con algo. Detrás de la habitación donde estaban, había otra habitación que contenía algo que Danny quería que yo le trajera. Al ver que no recordaba, Danny sugirió algún tipo de químico. Aunque todavía no entendía nada, me vi obligada a ir. Entré en la habitación tan oscura como la tinta, y me sobresalté de miedo al descubrir que estaba llena de ojos artificiales. En ese momento, Danny apareció detrás de mí, recordándome la vez que se conocieron fuera del hospital. Todavía no recordaba nada. Luego, a petición de Danny, le entregué los ojos que estaban detrás de mí. Danny sonrió, recordándome que él iría a ponerse los ojos artificiales, y que yo debía esperar aquí. Si me atrevía a escapar, me arrepentiría. En este punto, lo había confirmado. Este hombre no era el Danny que yo conocía. Tenía que salir de aquí. La puerta estaba cerrada con llave, así que tomé una barra de hierro del suelo, tratando de abrirla. Finalmente, lo logré. Pero justo en ese momento, Danny apareció detrás de mí. Como él había advertido antes, si me atrevía a escapar, sufriría las consecuencias. Danny me empujó a la cama, luego sonrió de manera espeluznante. Yo, aterrorizada, intenté rogarle que me perdonara. Tenía que volver con mis padres. Danny seguía sonriendo alegremente, consolándome para que no me preocupara porque mis padres ya me estaban esperando en el infierno. Justo cuando estaba a punto de sacarme los ojos, de repente el asesino del piso B6 apareció, balanceando su guadaña y matándolo al instante. Luego, este asesino se rió locamente, dándome otra oportunidad para escapar. Pero en este momento, yo ya no tenía voluntad y solo yacía inmóvil. Este tipo también tenía la regla de no matar a las personas que habían perdido su voluntad de vivir como yo. En ese momento, sonó un anuncio. Debido a que el asesino del piso B6 había violado la regla de matar a personas del piso B5, se convertiría en un sacrificio. Lo que significaba que a partir de ahora, sería cazado. Después, el asesino también se fue de inmediato, ignorándome. Yo seguía inmóvil. En mi subconsciente, ahora sabía que no debería seguir viviendo. El asesino se dirigió al ascensor y lo golpeó con fuerza, pero el ascensor no se abrió para que él escapara. Justo en ese momento, salí frente a él. Junté las manos, pidiéndole que me concediera una gracia, que era que me matara. Al escuchar esto, el asesino vomitó de inmediato. Me regañó diciendo que no tenía tiempo para jugar con locos como yo. Si estoy libre, que abra la puerta de atrás. Todavía traté de rogarle. Si podía abrir la puerta, me mataría. El asesino no se negó ni accedió. Solo me instó a abrir la puerta rápidamente si podía. Entendí y me di la vuelta para ir a otro lugar. Fui directamente a la habitación de Danny. Él acababa de decir que este era su piso. Justo cuando el asesino estaba pateando la puerta, esta se abrió. Había tomado las llaves del bolsillo de Danny y las había traído aquí. Al verme tan inteligente y rápida, el asesino me felicitó. Luego, me acercó la guadaña al cuello. A mi petición, prometió matarme. Pero primero ambos tenían que escapar de este infierno. Si lograban salir de aquí, seguramente yo sería más feliz. Y ese sería el momento en que me mataría. En ese momento, el asesino me preguntó mi nombre. Se presentó como Zack. Zack me recordó específicamente que no hiciera nada demasiado eufórico porque él estaba obligado a matar a las personas que sentían alegría. Pero que seguramente estaría bien. Zack se dio la vuelta y entró en el ascensor. Mis ojos sin alma habían dicho la respuesta. De pie en el ascensor, Zack comenzó a preguntarme sobre ese Danny. No respondí sino que le pregunté a Zack. Por supuesto, Zack no sabía nada de ese Danny. Él simplemente quería matar gente. Eso es todo. Las puertas del ascensor se abrieron. Habían llegado al piso B4. Zack siguió adelante. En ese momento, le recordé a Zack que había encontrado algo en el agua. A Zack no le importó, solo me instó a irme rápidamente. Había pensado que Zack debía estar muy familiarizado con este edificio. Pero la respuesta de Zack fue completamente diferente a lo que pensé. Él vino aquí solo para satisfacer su pasatiempo de matar. Y Zack estaba seguro de que los tipos en los otros pisos tenían pasatiempos similares. Seguí a Zack.
Poco después, lo que apareció frente a Zack lo dejó un poco perplejo. Pero yo reconocí inmediatamente que era un cementerio. No es de extrañar que oliera a tierra. Zack suspiró. Luego continuó llamándome para que lo siguiera. Al verme mirando fijamente la tumba, Zack se enojó. Pero en ese momento yo ya estaba lista para yacer allí, así que a Zack no le molestó tocarme. Un poco más adelante, apareció una lápida con inscripciones. Zack no sabía leer, así que tuve que traducirle. En ella estaba escrito: «Bienvenidos los justos a la tierra del Señor. Los elegidos partirán en sus cálidos brazos, mientras que los traidores serán encarcelados aquí para siempre». Me acerqué a la lápida más grande. También había una inscripción en ella, y era mi nombre. Alguien ya había preparado esta tumba para mí. Esto molestó a Zack, como si yo tuviera que morir aquí. Él levantó su guadaña, queriendo destruir la tumba, pero temió dañarla y se detuvo. Zack se volvió para instarme a seguirlo, pero yo me quedé quieta. Zack estaba ahora muy enojado y me puso la guadaña en el cuello. Él no quería morir aquí conmigo. Después de salir, él cumpliría mi deseo, así que no hiciera más tonterías. Señalé detrás de la tumba. Había una grieta estrecha. Me ofrecía entrar a buscar una salida. Zack estaba un poco preocupado de que yo escapara. Pero al mirar esos ojos sin vida, y con mi promesa de que no huiría, Zack solo pudo suspirar y permitirme ir. También le recordé a Zack que se quedara y siguiera buscando. Podría haber mecanismos secretos que ellos desconocían. Zack inmediatamente gritó, negándose. Si él ni siquiera sabía leer, ¿cómo iba a descubrir un mecanismo secreto? ¿Pero yo todavía creía que Zack podía hacerlo? Antes de entrar, le di a Zack una última instrucción especial. Si era posible, esperaba que Zack no destruyera mi tumba. Al entrar en el túnel, las luces parpadearon junto con la risa maniática de alguien. Sin embargo, no tuve miedo y continué avanzando. Al final del camino había una puerta cerrada que no pude abrir. Había varios objetos alrededor, así que los revisé de inmediato. Rompí el sello de la tabla a la que se adjuntaba una carta. Estas cartas se dejaron aquí para que yo las leyera. En la carta, el misterioso quería verme mucho, pero los tipos de otros pisos se lo impedían. Por lo tanto, para darme la bienvenida a este piso, él personalmente creó una tumba para mí, para que yo pudiera descansar en paz aquí para siempre. Afuera, Zack encontró un pico, rompió una lápida, y de inmediato se volvió loco, disfrutando de la destrucción de las otras tumbas. De alguna manera, la tierra y las piedras voladoras golpearon un mecanismo oculto. Así, la puerta que bloqueaba mi camino se abrió. No dudé en seguir adelante. Encontré una habitación que parecía una sala de documentos. Sobre la mesa había un expediente que detallaba toda la información de las víctimas de este edificio. Incluso había documentos sobre mí, y ese tipo Zack. Afuera, Zack seguía destruyendo todo frenéticamente. Todo había sido destruido por él, excepto mi tumba. Zack levantó el pico con la intención de actuar, pero luego recordó mis instrucciones. Entonces, Zack se detuvo y tiró el pico. Justo en ese momento, regresé y le conté todo a Zack. Le mostré la hoja de información de Zack y comencé a leerla delante de él. El rostro de Zack se ensombreció mientras me ponía la guadaña en el cuello y me preguntó, después de leer todo eso: ¿cómo me siento? ¿Le tengo miedo? Respondí con calma que por supuesto no tenía miedo. Entonces Zack me contó una historia. En el pasado también hubo alguien que respondió exactamente como yo, pero cuando él la persiguió, la chica huyó aterrorizada. Si no tenía miedo, ¿por qué corrió? Él odiaba a los mentirosos, así que la envió al cielo de inmediato. Después de escuchar, todavía no entendí el punto de Zack con esta historia. ¿Significaba que si yo corría, él me mataría? Eso sería genial. Al escuchar esto, Zack recordó que yo le había pedido que me matara. La historia anterior no era realmente relevante. Zack cambió de tema. ¿Acaso estuve fuera tanto tiempo y solo encontré esta poca información? Por supuesto que no. También descubrí otra puerta, pero no pude abrirla, por eso volví aquí. Y había la voz de alguien que decía que sabía lo que yo deseaba. En ese momento Zack recogió el pico. Mi tumba no pertenecía a este lugar, ¿para qué conservarla? Yo solo podría morir una vez que él escapara de aquí. Zack me ignoró y destrozó mi tumba. Luego se fue tranquilamente. Mi rostro se ensombreció, pero aún así tuve que seguirlo. Al llegar al ascensor seguía cerrado con llave y no pudieron abrirlo. Así que señalé hacia el agua. Podría haber algo allí abajo. Zack debería bajar a buscar. De repente, llamé a Zack. Sentía curiosidad por saber si Zack realmente me mataría. Zack se enojó y me regañó. Él haría lo que había prometido. Y si yo tenía prisa, que me suicidara rápidamente. Me negué de inmediato. No podía hacer eso porque Dios había enseñado que el suicidio es un pecado muy grande. Al escuchar esto, Zack se dio la vuelta y me pidió que hiciera algo. Si yo podía llorar o reír en ese momento, él me mataría inmediatamente.
Entonces traté de forzar una sonrisa, pero mis ojos sin vida no lograron interesar a Zack. Me echó para seguir buscando en otro lugar, así que deambulé por el pasillo anterior. De repente, una carta con una flor apareció en el suelo. Recordaba muy bien que no estaba allí antes. La recogí para verla de inmediato. Mientras tanto, Zack encontró el agua demasiado fría y ya no pudo soportarlo más. Regresó a la tumba a esperarme. Al ver que tardaba demasiado, se preguntó si me habría escapado. Pero luego lo negó de inmediato porque, en ese momento, al mirar mis ojos sin vida, Zack supo que yo realmente quería morir. Justo en ese momento todas las luces del área se apagaron, acompañadas de una risa maniática. De la oscuridad, apareció un tipo con un cubo en la cabeza, reprochándole a Zack que había destruido las tumbas de aquí. El tipo del cubo en la cabeza se había esforzado mucho en crear una tumba para Zack. ¿Y Zack? ¿Cómo pudo destruirla? ¡Qué desperdicio! Zack se rió diciendo que era solo una tumba miserable. Este chico se cruzó de brazos, pasó junto a Zack y replicó que para él era una tumba muy adecuada para Zack. Zack se enojó, diciendo que si tanto le gustaban las tumbas lo metería a él primero. Zack blandió su guadaña para atacar, pero el chico lo esquivó. En ese momento, él le recordó a Zack una vez más que su nombre era Eddie. Que no lo llamara más niño. Zack ya había destruido mi tumba, así que Eddie decidió hacerme otra. Zack atacó continuamente mientras Eddie solo esquivaba y le contaba a Zack sobre sí mismo. Desde la primera vez que me vio, Eddie ya se había enamorado de mí. Sin embargo, lo único que Eddie podía hacer era construir tumbas para los muertos. Pero eso era todo. Este chico era completamente incapaz de sentir sus emociones. Para Eddie, las personas que yacían allí eran simplemente feas. Por el contrario, yo le aportaba una emoción intensa que Eddie llamaba amor. Por eso Eddie quería crearme una tumba realmente hermosa para que yo pudiera yacer en esa hermosa tumba. Eddie tenía su objetivo. Él era quien me mataría. A Zack no le importaban los gustos pervertidos de este Eddie. Volvió a blandir su guadaña para atacar, pero Eddie solo esquivó, y se desvaneció en la oscuridad. Las luces del área volvieron a encenderse, pero Eddie ya había desaparecido. Mientras tanto, yo había regresado a la sala de documentos. A diferencia de antes, la puerta cerrada ahora estaba abierta, revelando un pasillo oscuro detrás, pero por alguna razón, una linterna ya estaba preparada para mí en el estante. Esto sería muy útil. La tomé y continué adentrándome. Después de avanzar un poco más, volví a encontrar una carta en el suelo. La recogí para leerla. En la carta seguían las palabras de consuelo habituales. Eddie sabía lo que yo deseaba, y si realmente quería morir, él me ayudaría a cumplir ese deseo. Solo necesitaba decir que sí. Justo al terminar de leer esto, Eddie habló y apareció detrás de mí. Tuve un poco de miedo y retrocedí. Eddie me animó con calma a no tener miedo. Él no me mataría sin motivo, como las personas de otros pisos, especialmente Zack, un asesino sin ninguna estética. Eddie me dio la bienvenida con los brazos abiertos, revelándome que sabía todo sobre mí, desde mis padres hasta mis amigos. Por lo tanto, no tenía que preocuparme por nada. Todavía no entendía por qué tenía que estar aquí. Al ver que lo había olvidado, Eddie no quiso explicar. Lo importante ahora era que él me ayudaría a cumplir mi deseo. Solo necesitaba decir que sí. Fuera del cementerio, Zack ya había esperado lo suficiente. También se había dado cuenta de que el chico Eddie estaba tratando de distraerlo a través de la grieta por la que yo había entrado. Zack intentó llamar, pero nadie respondió. Zack quería mucho entrar, pero el pasaje era demasiado estrecho. No podía pasar. Yo seguía retrocediendo de Eddie. Eddie arrastró la pala más cerca de mí, aconsejándome que él cumpliría mi deseo, así que ya no necesitaba a Zack. Todavía dudo mucho porque si muero aquí, Zack tampoco podrá escapar de este edificio. Por parte de Zack, después de intentar de todo pero no poder entrar por esa grieta, Zack tuvo que correr a buscar otra salida. Llegó a un callejón sin salida, y de repente escuchó mi voz al otro lado de la pared. Entonces Zack golpeó la pared y me llamó. Escuchar la voz de Zack enfureció a Eddie, así que Eddie se giró y me dio una opción. Quería que Zack me matara, o que él mismo lo hiciera. Eddie incluso se arrodilló, invitándome, prometiendo darme la muerte más hermosa. Las palabras de Eddie me hicieron confiar en él. Extendí la mano y casi la tomé. Al otro lado de la pared, Zack escuchó todo, y maldijo a Eddie. Matar a alguien que ha perdido la voluntad de vivir como yo no tiene nada de hermoso. Luego me dijo que en este edificio había mucha gente que quería matarme, pero Zack no lo permitiría porque le había jurado a Dios que él sería quien me mataría. Al escuchar esto, me di cuenta y le pedí a Zack que derribara la pared. Zack derribó la pared y fue entonces cuando el chico Eddie desapareció. Se escondió en la oscuridad, visiblemente decepcionado conmigo, pero aún me dio otra oportunidad para él. Zack solo me ensuciaba. Por lo tanto, seguramente me esperaría en otro lugar antes de matarme.
Después de que la voz de Eddie se apagó por completo, con mis ojos sin vida, le pregunté repetidamente a Zack sobre su promesa anterior. Zack, enojado, me empujó contra la pared, declarando que odiaba las mentiras y que cumpliría lo que decía. Ahora lo entendía. Intentaría ser útil para que Zack me matara. Después, continuaron. Eddie dijo que me esperaría. Así que, sin duda, volvería a ver a ese chico. Tal como se esperaba, después de un rato de moverse, se encontraron con Eddie. Eddie estaba ahora muy triste porque yo no lo había elegido para poner fin a mi vida. Para mí, la razón era muy simple. Porque Zack le había jurado a Dios que me mataría. Pero Eddie no creía en Dios. En este edificio, nunca habría cosas como la elección y la libertad. El trabajo de Eddie era solo matar gente. Y ahora, yo estaba en su piso. En este punto, ya no había opciones. Eddie se abalanzó para atacar, queriendo quitarme la vida. Por supuesto, Zack no le permitiría hacer lo que quisiera. Zack era muy fuerte. Eddie lo sabía. Sin embargo, este era su piso, y tendría una gran ventaja sobre Zack. Las luces de la habitación se apagaron, sumergiéndolo todo en la oscuridad. Un sepulturero como Eddie podía ver en esta área, pero Zack no. Eddie, con su ventaja, golpeaba y se burlaba de Zack. Zack solo podía blandir su guadaña al azar, y luego, molesto, me llamó para que encendiera el interruptor. Eddie intentó detenerme, pero por alguna razón, Zack de repente se interpuso en el camino de Eddie, impresionando mucho al chico. Esto debía ser lo que llaman instinto de lucha. Corrí sin parar para buscar el interruptor de la luz. En ese momento, ya vi una tumba cubierta de flores allí. De repente, el chico Eddie apareció y me golpeó en el estómago. Esta tumba la había cavado él para mí. Después de que me acostara allí, Eddie prometió hacerme una lápida muy bonita. Caí directamente en la tumba. ¡Qué escena tan hermosa!, exclamó Eddie, y se preparó para matarme. Justo en ese momento, de repente encendí la linterna que tenía en la mano, iluminando la cara de Eddie y cegándolo. Me abalancé para arrebatarle el control remoto de la mano y encendí las luces de la habitación. En cuanto eso sucedió, Zack apareció y derrotó a Eddie. Esto significaba que Eddie había perdido. Zack mató al chico de inmediato con un golpe de guadaña. Luego, pateó la lápida, volviendo a tapar el ataúd. La escena volvió a quedar en silencio. Zack habló primero, instándome a buscar el ascensor. Eddie podía controlar completamente la luz y la oscuridad en esta habitación gracias al control remoto. Así que supuse que el interruptor del ascensor estaba aquí. Presioné un botón al azar y la cascada cercana dejó de fluir, revelando un camino directo al ascensor para ellos. De pie dentro, le preguntaba constantemente a Zack si lo había hecho bien. En este momento, Zack finalmente me dio un cumplido. Como había prometido, cuando ambos escaparan de este edificio, Zack me concedería la muerte. El ascensor se detuvo en el piso B3, sin ir directamente al último piso, sino deteniéndose a mitad de camino, lo que molestó un poco a Zack. Salí a investigar. Este lugar parecía una prisión. Bloqueándoles el paso, había una verja de hierro cerrada con llave. Me giré para decírselo a Zack. Por supuesto, él ya sabía este problema. Pero esto era algo que yo tenía que resolver. Entonces pensé por un momento y luego me toqué el bolsillo. Esto hizo que Zack sintiera mucha curiosidad por saber qué tenía en el bolsillo. Era una aguja e hilo, exclamé, lo que hizo que Zack pensara que tenía la habilidad de abrir cerraduras como un ladrón. De ninguna manera conocía esa habilidad. Además, estas rejas de hierro ni siquiera tenían agujeros de cerradura para abrir. Zack estaba ahora muy molesto y me apartó a un lado. Blandía su guadaña contra las rejas de hierro, pero eran demasiado duras. Zack no pudo hacer nada más. Justo en ese momento, sonó la alarma de la prisión. Una ametralladora bajó del techo, sobresaltando a Zack. Afortunadamente, Zack reaccionó rápidamente y me apartó, salvándome la vida. A esto le siguió una risa, dándonos la bienvenida a Zack y a mí a su prisión. Se presentó como la jueza. Y en esta prisión, ella tenía el poder de decidir el destino de Zack. Zack, enojado, gritó que no le importaba lo que ella quisiera. Le exigió que abriera las puertas de inmediato. Ella accedió al instante. La reacción y habilidad de Zack fueron suficientes para pasar la primera puerta. Las luces les iluminaron la cara junto con fuegos artificiales de felicitación, y luego las rejas de hierro se abrieron para que pasaran. Estaba un poco aturdida al ser llamada criminal. A Zack no le importó esto. Simplemente me urgió a seguirlo rápidamente. Caminando un poco más por el pasillo de las celdas, intenté abrir algunas, pero todas estaban cerradas. Entonces Zack, enfadado, miró directamente a la cámara y empezó a insultar a la estúpida jueza. Si no abría las puertas, ¿cómo iban a pasar? Ella respondió a Zack con calma. Viendo a Zack así, no es muy impaciente. Ni siquiera esperó a que ella terminara de maquillarse antes de exigir.
tenían que saber que esto era una prisión y que ellos eran criminales. Como criminales tenían que sufrir el castigo. En ese momento, la jueza les abrió una habitación. Comenzó el primer castigo. En esta habitación, había una cámara, y su primera tarea era tomarse una foto de retrato como criminales. Cómo se tomaran la foto dependía de Zack y de mí, pero por supuesto, también tenían que llevar un cartel con su nombre, así que a regañadientes tuvieron que posar para la foto. Con suavidad, escribí y colgué el cartel con el nombre de Zack. Él no estaba dispuesto, no dejaba de moverse, lo que me obligó a recordárselo una y otra vez. Si no se quedaba quieto, la foto saldría borrosa. Después de que se tomó la foto de Zack fue mi turno. Zack no sabía cómo tomar fotos, así que la foto que me tomó era aún más borrosa que una película para adultos. A Zack no le importó y mostró la foto a la cámara. Y aún así, la jueza les permitió pasar. Entrando en un nuevo pasillo, había muchos dibujos diferentes en las paredes. Zack pensó que eran demasiado feos, y los criticó. La jueza regañó a Zack. Todas estas eran obras de arte que ella había creado con esfuerzo. Además, no eran solo dibujos sin sentido. Esos dibujos describían los tipos de castigo para Zack y para mí. La jueza les dejó elegir libremente el siguiente castigo. A Zack no le importó, y me arrastró hacia adelante. Abriendo la puerta de una habitación, Zack me dejó entrar primero a revisar. Dentro había muñecas de madera. Después de que Zack entró, la habitación también se cerró. Zack, enojado, me pidió que hiciera algo. Dije que sería útil, ¿verdad? Sin otra opción, tuve que obedecer a Zack y buscar el mecanismo mientras Zack solo podía sentarse a un lado y quejarse. Pero busqué por todas partes y no encontré ningún mecanismo. Zack estaba muy enojado y quería destruir las muñecas en esta habitación. Yo no quería eso porque no había garantía de lo que pasaría, así que Zack inmediatamente se buscó una silla para sentarse. Con mi rostro impasible, le aconsejé que se levantara de inmediato porque era una silla eléctrica utilizada para ejecuciones. Apenas terminé de hablar, las luces de la habitación se apagaron. Se corrió una cortina para ocultar el lugar donde Zack estaba sentado. Cuando se abrió, Zack ya estaba firmemente atado a la silla. Inmediatamente después, se bajó un televisor. La jueza apareció en pantalla, presentándose de nuevo como Kathy, dándoles la bienvenida al siguiente castigo. Al ver a Zack sentado en la silla eléctrica, Kathy rió como una loca. Zack le pidió a Kathy que lo liberara. Pero ¿cómo iba a liberar a un criminal? Kathy apretó un botón y Zack fue electrocutado de inmediato. Pero después de esa descarga, Zack seguía vivo, lo que hizo que Kathy se emocionara aún más. No solo era un asesino, Zack también era un monstruo. Así, ella tenía que darle una oportunidad de vivir a Zack. La persona que decidiría el destino de Zack sería yo. Si yo pudiera resolverlo, Kathy liberaría a Zack. Sin embargo, mientras yo resolvía el rompecabezas, ella seguiría electrocutando a Zack. Kathy me dio una pista. Las muñecas ahora empezaron a moverse. En esta habitación, las miradas de la audiencia decidirán el destino de Zack. Tan pronto como terminó de hablar, Kathy activó la corriente eléctrica, lo que hizo que Zack gritara de dolor. Agarré la guadaña de Zack y después de pensarlo un momento, supe lo que tenía que hacer. Una por una, golpeé las cabezas de las muñecas con la guadaña, hasta que la última fue destruida. Y luego la corriente eléctrica también se detuvo. Al ver a Zack inmóvil, pensé que estaba muerto. Corrí a llamarlo. Y Zack finalmente se levantó de un salto, reprochándome por ser demasiado lento. Zack todavía estaba vivo, lo que me alivió. Si Zack moría, estaría en problemas. Zack recogió su guadaña y golpeó la pantalla, jurando matar a esa maldita Kathy. Kathy se rió maniáticamente a través de la cámara. Gracias a mis esfuerzos, ella decidió dejar pasar a Zack por esta puerta. Pero en su prisión, no había solo un tipo de castigo. Había muchos más. Zack debería disfrutarlos lentamente. Zack suspiró y me arrastró hacia adelante. La puerta por la que iba a entrar tenía un símbolo de calavera en el exterior, pero este ya era el único camino. Sabiendo que era peligroso, aún así tuvieron que entrar. Seguí a Zack. Tan pronto como entraron, la puerta de la habitación se cerró. Después de revisar un rato, solo había un cadáver en esta habitación. Kathy apareció una vez más en la pantalla y comenzó a explicarles la tarea. Esta era una habitación especialmente diseñada por ella, que impedía que el aire del interior escapara. Y ella bombearía gas venenoso lentamente a esta habitación. Si Zack y yo no queríamos morir, tenían que encontrar una manera de salir de aquí. Por supuesto, para agregar drama, ella limitaría el tiempo, y solo les dejaría una máscara de gas. Zack me la dio de inmediato, pero no la necesitaba porque me estorbaría la vista. Cuando el gas venenoso fue bombeado a la habitación, comencé a calcular. En toda la habitación, solo había un cadáver. Así que también supuse que esta era la pista. Descubrí una inscripción debajo del cadáver. Por lo tanto, le pedí a Zack que pateara el cadáver a un lado.
Esta inscripción detallaba el crimen del cadáver y el método para expiarlo. Este criminal había usado su pie derecho para golpear a otros. Por lo tanto, debía expiar su pecado cortándose el pie derecho. En la mesa, también había una balanza. Así que Zack, por mi orden, cortó la pierna y la puso en la balanza. Luego, intenté encontrar algo con un peso equivalente a la pierna, haciendo que la balanza se equilibrara, pero aún no sucedió nada, lo que me obligó a recalcular. Tal vez me había perdido algo. Después de inhalar demasiado gas venenoso, comencé a jadear. Al verme taparme la boca, Katy se rió maniáticamente, como si estuviera muy complacida. Nada le venía mejor a un criminal que retorcerse de dolor. Mi visión se nubló. No podía respirar. Caí, preguntándome si moriría aquí. Zack apareció, tirando de mí para que me levantara. Todavía tenía un propósito, así que él no podía dejarme morir aquí. Zack me puso la máscara de gas para que pudiera continuar trabajando. Miré alrededor de la habitación. Seguramente me había perdido algo. Mirando más de cerca descubrí una rejilla de ventilación en el techo. Así que Zack me levantó y me lanzó directamente allí para que revisara. Comencé a arrastrarme por el túnel. Al final del camino, encontré una tarjeta y regresé con Zack, dándole la tarjeta llave para abrir la puerta de la prisión, y luego me desmayé. Zack, molesto, agarró la tarjeta y corrió a abrir la puerta, pero debido a su torpeza, rompió la tarjeta por la mitad. En ese momento, Katy se rió maniáticamente, burlándose de Zack. Zack le exigió que abriera la puerta de inmediato porque ya habían resuelto el enigma. Por supuesto, Katy no lo hizo. La ley era la ley, y acababan de destruir la única forma de salir de esa celda. Su tiempo de espera había terminado. Katy comenzó a bombear su gas venenoso más letal a la habitación. En ese momento, levanté la cabeza y le pregunté a Zack si le había sido útil. A Zack no le importó mucho y siguió regañándome. Solo podría morir una vez que él hubiera escapado de este edificio. Entendido, aunque no estaba seguro, este podría ser el último recurso. Busqué en mi bolsillo. Supuse que era algún tipo de gas inflamable. Una bomba de mina de pared se cayó de mi bolsillo, pero después de inhalar demasiado gas venenoso, me desmayé de nuevo. Zack tuvo que recoger rápidamente la bomba y volar toda la habitación. Afortunadamente, todo lo que había adivinado era completamente correcto. El gas era inflamable, por lo que el poder destructivo de la bomba al explotar fue mucho mayor. Voló la puerta de la prisión. Zack me arrastró victoriosamente, lo que hizo que Katy lo elogiara. Para recompensar sus recientes esfuerzos, ella les desbloqueó el siguiente camino. Zack me llevó rápidamente, pero como yo caminaba demasiado lento, Zack me instó varias veces, pero yo seguía siendo muy lento, aconsejando a Zack que si no podía esperar, podía irse primero. Zack se enojó y me regañó. Si él pudiera hacer eso, ¿por qué necesitaría llevarme? Si quieres morir, entonces sé más útil. Lo entiendo. Quería pedirle a Zack que descansara un poco para que mi mareo disminuyera primero. Sin otra opción, Zack encontró un rincón escondido para llevarme a descansar. Sentado allí, las cámaras de vigilancia no podrían ver este lugar. Me quedé dormido, mi cara estaba pálida como si estuviera a punto de morir, lo que hizo que Zack perdiera el interés. En este momento su visión también se nublaba gradualmente, tal vez porque él también había inhalado demasiado gas venenoso. Zack chasqueó la lengua y también se quedó dormido. Cuando era niño, Zack fue adoptado por una pareja de ancianos. Esta pareja se especializaba en adoptar niños abandonados, y luego no los cuidaban adecuadamente hasta que morían. El marido era indiferente, mientras que la esposa estaba cansada de cavar tumbas para los niños, así que al viejo se le ocurrió una idea de inmediato. ¿No estaba Zack todavía vivo? Que Zack lo hiciera. Así, bajo la lluvia torrencial, Zack, aun siendo un niño pequeño, tuvo que cargar una pala para cavar tumbas para personas de su misma edad. Al llegar a este punto en el sueño, Zack fue despertado por mí. Estaba bastante enojado porque fui yo quien lo hizo revivir estos dolorosos recuerdos. Zack, impaciente, me instó a continuar el viaje si ya había descansado lo suficiente. Ambos salieron al pasillo. Luego la voz de Katy resonó de nuevo. Tenía curiosidad por saber a dónde habíamos ido Zack y yo. Por supuesto, Zack no se lo diría, así que Katy comenzó a burlarse de Zack. Los dos iban juntos, ambos egoístas. Solo querían usarse mutuamente para lograr sus propios fines. Pero aquí, ¿quién era la herramienta para que el otro manipulara? Para encontrar la respuesta, debían participar en el siguiente desafío. Zack se fue molesto. Entonces un prisionero de la celda me agarró la pierna. Zack se abalanzó, pateando la mano del prisionero, y luego me animó diciendo que de todos modos se pudriría allí y moriría, así que no había necesidad de preocuparse. Un momento después, llegaron a la siguiente sala de desafíos. Aquí, Katy había preparado una casa de muñecas. Ella apareció en la pantalla para explicarles las reglas del juego. En este desafío, ambos tendrían que dividir las tareas.
¿Quién era el que daba las instrucciones? ¿Y quién el que las ejecutaba? Inmediatamente asumí el papel de quien daba las instrucciones. Y fui al estante a recibir las preguntas. Calculé muy rápido y le ordené a Zack que pusiera el muñeco masculino en el sofá. Luego la muñeca femenina junto al hombre de la que Katy seguía hablando por televisión para provocar a Zack. Y Zack parecía muy molesto por tener que hacer estas cosas. La siguiente orden, le pedí a Zack que colocara una muñeca vendada frente a la mujer, y luego pusiera una bolsa negra en su mano. Con esta orden, Zack se puso muy furioso. Levantó su guadaña, queriendo destrozar esta casa de muñecas, pero lo detuve. Katy también intervino para aconsejar a Zack. Si no obedecía, Zack nunca saldría de aquí. Zack estaba muy enojado, pero no podía hacer nada más que obedecerme. Después de poner la bolsa negra en la mano de la muñeca, lo siguiente fue la pala. Y esto era exactamente lo que Zack había experimentado cuando era niño. Zack tuvo que cavar tumbas mientras la pareja de ancianos se sentaba dentro de la casa riendo maniáticamente. Para ellos, Zack era solo una herramienta útil, así que dejarían que Zack siguiera viviendo. Esto ya era suficiente. Zack no pudo soportarlo más, y blandió su guadaña, destrozando la casa de muñecas. Katy estaba un poco reticente, pero no le importó. De todos modos, la obra que había preparado para Zack ya había terminado. Zack y yo fuimos llevados a la siguiente habitación y ahora Katy apareció frente a ellos por primera vez. Zack le exigió que lo liberara de inmediato mientras yo quería saber cuál sería el desafío en esta habitación. Katy señaló una mesa que había sido preparada. Sobre ella había 2 jeringas diferentes. Solo una jeringa no era peligrosa. La otra jeringa contenía el veneno más potente. Tendrían que elegir inyectarse una de las 2 jeringas hasta la última gota. Luego la puerta se abriría para que continuaran. Katy no explicó nada más y se dio la vuelta para irse. Zack, molesto, me preguntó rápidamente si sabía cuál no era peligrosa, pero yo no lo sabía, así que quise usar ambas para terminar rápido. Zack se enojó y me gritó: ¿estoy loco? Usar ambas jeringas definitivamente me mataría. Y luego, ¿cómo escaparía él de este edificio? Bajé la cabeza, solo pidiendo perdón. Cuanto más miraba a Zack, más molesto se ponía. Me agarró por el cuello, levantándome para hacerme saber que aquí ambos éramos herramientas. Odiaba mi cara de estar a punto de morir. Sin embargo, esta vez, Zack se ofreció a ser mi herramienta. Dicho esto, me quitó la jeringa de la mano y se la inyectó directamente. La puerta de la celda se abrió poco después. Zack se tambaleó por el pasillo. Su mente comenzó a dar vueltas. Zack maldijo a Katy. Por ella, tuvo que recordar esos dolorosos recuerdos. En ese momento, corrí para ver si Zack estaba bien. Zack simplemente se quedó inmóvil, y luego de repente me puso la guadaña en el cuello. En ese momento, solo quería matar y matar. Por supuesto, me ofrecería voluntario para que Zack me matara, pero antes de dejar que Zack hiciera eso, necesitaba preguntarle a Zack una vez más. ¿Es esto lo que Zack quiere? Si muero, ¿cómo podrá Zack salir de este edificio? Zack gritó fuerte, agarrándome por el cuello. A estas alturas, todavía tengo que enseñarle. No lo creo. Todavía le recordaba a Zack si eso era lo que Zack quería. Estoy completamente dispuesto a que Zack me mate. Mirando mi rostro sin alma, Zack sonrió una vez más y bajó la guadaña. Me susurró al oído, recordándome que odia más mentir, y me pidió que no hiciera nada que lo obligara a matarme en ese momento. Después de decir eso, Zack me empujó con fuerza. Mientras Zack cavaba una tumba, la pareja se sentó felizmente a ver la televisión. En este momento, Zack había desenterrado un esqueleto blanco del suelo. No sabía cuánto tiempo había estado la esposa enterrando esto. Zack rechinó los dientes y tiró la pala a la casa. En este momento, la pareja de ancianos ya estaba durmiendo. La televisión seguía mostrando la película pervertida que tanto le gustaba al marido, una película sobre un asesino a sangre fría. Zack se quedó aturdido mirando la película. Luego sonrió. Esto era exactamente lo que tenía que hacer, así que Zack se escabulló a la cocina y tomó un cuchillo. Bajo la tenue luz de la luna, Zack masacró a la pareja de ancianos sin piedad. Volviendo a la realidad, cuando Zack me empujó, inmediatamente entendí la intención de Zack y me di la vuelta para correr. Zack en este momento no es como lo conozco. No huí porque quisiera vivir, sino porque este era el deseo de Zack, así que no podía morir aquí. Zack estaba perdiendo la cabeza por las drogas. Sostuvo la guadaña con una sonrisa malvada mientras me perseguía. Solo podía correr. Me tropecé, pero aún así me levanté y seguí corriendo. Finalmente, entré corriendo en una habitación, pero esta habitación era un callejón sin salida. Ya no podía correr. Me detuve para que Zack me pusiera la guadaña en el cuello, aceptando la muerte que ya estaba muy cerca. Y justo en ese momento, sonó un disparo junto con la risa de Katy. Zack recibió un disparo en la mano y ya no pudo sostener la guadaña. Katy apareció detrás del cristal a prueba de balas, saludó a todos,
dándoles la bienvenida a su sala de ejecución. El interior estaba equipado con muchas armas, y con solo presionar un botón de Kathy, Zack y yo nos convertiríamos en un panal de inmediato. Kathy se rió como una loca, elogiando la excelente actuación de Zack. ¿Qué podría ser más maravilloso que sentarse a verlos matarse? Honestamente, estaba muy impresionada con Zack. Impresionada por cómo Zack perdió el control por las drogas y persiguió a su compañero. Cuanto más hablaba, más se enojaba Zack. Ignoró por completo mi objetivo y tomó la guadaña para cortar el cristal a prueba de balas. Kathy le recordó a Zack que estaba apuntando a la persona equivocada. Pero en ese momento, a Zack no le importó. Continuó atacando, así que Kathy le disparó a Zack en la pierna, haciéndolo caer. Preocupado, corrí a revisar a Zack, pero él me ahuyentó. Zack recibió 2 disparos y parecía que el dolor lo había despertado un poco. Luego, Kathy se giró para llamarme. Aplaudó y las luces de la habitación se apagaron. Cuando las luces se encendieron, apareció un revólver frente a mí. Para equilibrar las fuerzas, Kathy me dio especialmente esta arma para que Zack y yo pudiéramos matarnos. Y el ganador final sería recompensado por Kathy con un castigo aún más brutal. Mientras Kathy se reía como una loca, le pregunté en voz alta: ¿cuál era el propósito de todo esto? Esta pregunta mía hizo que Kathy perdiera el interés. Se sentó a explicarme. Un criminal preguntaba sobre el propósito del castigo. No hay tal cosa como un propósito, así que Zack y yo solo necesitamos entretenerla. Me incliné y recogí la pistola. Zack también se esforzó por levantarse. Si quieres disparar, dispara rápido. Zack me instó. Kathy seguía provocándome. Después de pensarlo un rato, todavía no pude dispararle a Zack. Esto enfureció mucho a Zack y me gritó. En ese momento, no podía controlar su sed de sangre. Si no disparo, moriré. Zack me arrastró la pistola al pecho, dándome otra oportunidad. Pero mi respuesta seguía siendo no. Esta era mi elección. Si mataba a Zack, no obtendría nada para mí. Y lo más importante, no quería seguir las órdenes de esa Kathy porque Zack y yo no éramos sus herramientas. Matar o ser matado dependía de nosotros. Le puse la guadaña de Zack en mi cuello. Zack no pudo contenerse más y me gritó. Quería matarme mientras yo sonreía. Traté de forzar una sonrisa y luego asqueé a Zack. Esta sonrisa falsa mía no era genuina. Estaba traicionada por mis ojos de muerto. Pero si fuera una sonrisa genuina, Zack seguramente la encontraría muy hermosa. Solo con imaginarme matándome en ese momento era suficiente para que Zack se sintiera feliz. Dicho esto, giró la guadaña y se la clavó en el estómago. Zack cayó frente a mí, molestando a Kathy. Abrió el cristal a prueba de balas para gritar fuerte. Pensó que Zack era un criminal ideal, pero se equivocó. Zack era solo un perdedor que se suicidó para satisfacer sus propios deseos. En cuanto a mí, Kathy se acercó y me señaló. Había arruinado su juicio. Kathy estaba muy decepcionada de que no me hubiera atrevido a disparar. ¿Ha habido alguna vez un criminal que no se haya atrevido a disparar? Justo cuando Kathy estaba a punto de castigarme. Zack gimió débilmente. Todavía estaba vivo a pesar de tantas heridas, lo que emocionó mucho a Kathy. Se abalanzó y pateó a Zack en la cara. Esto era exactamente lo que necesitaba en un criminal. Al ver a Kathy torturar a Zack así, no pude soportarlo más. Levanté la pistola, pidiéndole a Kathy que soltara a Zack de inmediato. Con la pistola apuntando directamente a su cara, esa maldita Kathy aún no tenía miedo, todavía me provocaba descaradamente para que le disparara. La razón de su confianza era que la pistola que me había dado al principio no tenía balas. Kathy presionó el botón de control, sus ametralladoras me apuntaron simultáneamente. Con una explosión, Kathy disparó la pistola que yo sostenía, y luego volvió a torturar a Zack. En este momento, Zack estaba muy débil, pero mientras no estuviera muerto todo estaba bien. Kathy decidió curar las heridas de Zack y luego darle un castigo aún más brutal. Al ver a Kathy torturar a Zack, recuerdos dolorosos aparecieron en mi mente. Podía hacer lo que fuera, pero no tocar a Zack. No pude soportarlo más y saqué otro revólver de mi bolsillo. Este revólver mío seguramente tenía balas. Aún así, esa maldita Kathy seguía muy segura porque creía que yo no me atrevería a disparar. Justo cuando terminó de hablar, sonó un disparo, clavando una bala directamente en el estómago de esa maldita Kathy. A pesar de haber recibido un disparo, esta mujer seguía siendo muy arrogante, ni siquiera ella esperaba que me atreviera a disparar así. Pero no importa. Esto no es suficiente para matarla. Levantó el control remoto, preparándose para presionar el botón para que las ametralladoras me dispararan. Pero justo en ese momento, Zack se levantó de un salto y le cortó el brazo, feliz a pesar de haber recibido un disparo. Esta actitud fue lo que despertó a Zack. Kathy tosió sangre, pero seguía maldiciendo a Zack. Pero en este momento, a Zack ya no le importó. Le dio otro corte a Kathy para matarla por completo. Aún así, ella seguía viva, qué interesante.
Con un brazo amputado y medio cuerpo cortado, Katy sangraba profusamente, pero aún así trató de arrastrarse hacia el brazo amputado que sostenía el control remoto, pero murió antes de que pudiera activarlo. Todo había terminado. Corrí a revisar la condición de Zack. Zack, mientras se sujetaba la herida, me felicitó por haber hecho un gran trabajo. Haber matado a esa maldita Katy era suficiente para que Zack se sintiera satisfecho. Así que la herida en su estómago no era nada. Zack me instó a que lo siguiera rápidamente. Ambos se dirigieron a la sala de control de Katy. La puerta trasera estaba bloqueada, pero rápidamente adiviné que Katy usaba el equipo de aquí para controlarlo. En un instante encontré la manera de abrir la puerta. Ambos continuaron caminando. En ese momento, descubrí una pista en la pared. Necesitaban decir sus nombres para abrir la siguiente puerta. Zack sintió curiosidad, pero no me molesté en responder. Caminando un poco más, Zack comenzó a notar que algo andaba mal. Yo también me había dado cuenta de que estaban regresando al punto de partida. Antes de que pudiera pensar, Zack escuchó un ruido. Ambos corrieron a la primera habitación donde se tomaron fotos, y resultó que la puerta del ascensor estaba detrás del fondo de sus fotos. Miré a mi alrededor un rato. No había ningún mecanismo para abrir la puerta. En ese momento, recordé el recordatorio en la pared de hace un momento. Necesitaban decir sus nombres a Dios. Vi un lugar al lado para poner algo del tamaño justo para su placa de identificación, así que puse la placa de Zack allí. Efectivamente, la puerta del ascensor se abrió. Todavía me quedaba mi placa, pero ya no la necesitaba. La tiré sin dudarlo. Sentado en el ascensor, Zack me elogió de nuevo. Había hecho un gran trabajo atreviéndome a dispararle a esa maldita Katy. Luego, Zack preguntó por mi pistola. Zack sabía que no era la pistola que Katy me había dado. Esta era mi arma de defensa personal. Siempre la llevaba en mi bolsillo, pero no quería usarla. El suicidio es un pecado contra Dios. Solo moriré si Zack me mata. Dicho esto, Zack me sonrió por primera vez. No sabía si llamarme inteligente o estúpida. Pero al menos hice un buen trabajo disparando a esa maldita Katy. Finalmente, el ascensor llegó al piso B2. Me levanté, le dije a Zack que se preparara para irnos, pero no escuché su respuesta. Me di la vuelta para mirar y Zack se había desmayado por la pérdida excesiva de sangre. Hice todo lo posible para sacar a Zack del ascensor, dejando un rastro de sangre. Como Zack era demasiado pesado, tuve que apoyarlo contra la pared y luego llamarlo repetidamente por su nombre. Zack se despertó, vio que habían llegado, y quiso levantarse para seguir. Pero en ese momento, el más mínimo movimiento hizo que su herida abdominal sangrara abundantemente. No le permití a Zack continuar. Ver mi rostro preocupado lo confundió mucho. Antes de que pudiera bromear, Zack se desmayó de nuevo. Sabía que Zack no estaba muerto, solo inconsciente. No podía llevar a Zack conmigo, así que decidí ir a buscar medicinas para él sola. Elegí una habitación al azar y entré. Estaba muy oscuro dentro, pero por Zack, tenía que seguir adelante. De repente, las velas de la habitación se encendieron. Una vela cayó y emitió un humo morado. Me sobresalté, preguntándome qué tipo de humo podría ser tan dulce. Volví a parpadear, y todo había desaparecido. Frente a mí había un atril con un libro encima. Me acerqué para examinar la situación. En ese libro había preguntas que me pedían que declarara mi nombre y mis pecados, porque Dios odia a los mentirosos. Así que, si me atrevía a mentir, no sería perdonada. La primera pregunta era mi nombre. Me paré frente a la puerta, leí mi nombre en voz alta, y la puerta se abrió de inmediato. Aunque no entendía, tenía que seguir adelante. Un poco más adelante lo que apareció ante mis ojos fue una silla y un frasco de medicina. Misteriosas líneas de texto flotaban en el aire pidiéndome que confesara mis pecados. Ese frasco de medicina sería la evidencia de mis pecados. Y la siguiente puerta solo se abriría cuando revelara mis verdaderos pecados. Parpadeé de nuevo, y el humo se había disipado. Frente a mí había un espejo muy grande. Aparecieron líneas de texto en el espejo pidiéndome que me mirara directamente a mí misma. ¿Soy una oveja de Dios o un demonio? Sostuve el frasco de medicina con fuerza. Todavía no entendía qué significaba esta pregunta porque solo me veía a mí misma en el espejo. Mi respuesta hizo que el espejo se agrietara. Parecía irritado y me lo recordó de nuevo. Esta es la confesión para reunir cada pieza y encontrar mi verdadero yo. Tan pronto como terminó de hablar, el espejo se hizo añicos. Recogí uno de los trozos de cristal, y las líneas de texto continuaron apareciendo, recordándome que si no podía recordar mis pecados, me ayudaría a recordarlos, y mi tarea era simplemente aceptarlos. Inmediatamente después, fui llevada a otro lugar desconocido. En ese momento, una voz masculina resonó, pidiéndome que sostuviera el trozo de cristal en mi mano para revelar los pecados de mi pasado. Inmediatamente, diferentes pinturas aparecieron en la pared. Inmediatamente entendí,
La voz quería que cortara estas pinturas. Así que agarré con fuerza el trozo de cristal en mi mano y corté todas las pinturas que vi. La escena cambió de nuevo. Esta vez solo apareció una pintura. Una pintura de ovejas. Una voz familiar resonó desde la pintura. Mis padres volaron, invitándome a ir con ellos. Quería mucho ir con ellos, pero en ese momento no podía. Primero tenía que salvar a Zack, así que tomé el trozo de cristal y corté directamente la pintura de la familia de ovejas. Los gritos de dolor de mis padres resonaron. La pintura goteó sangre fresca. Tomé el frasco de medicina que había recogido antes, recogiendo cada gota de sangre de aquí. Después fui llevada de regreso a ese oscuro pasillo. No me quedaba tiempo. Tenía que encontrar rápidamente la medicina para salvar a Zack. Solo un paso. Noté que mis huellas eran de color rojo brillante, aparentemente de sangre, pero las ignoré y seguí adelante. Finalmente, llegué a la puerta de una habitación de la que salían sonidos extraños. Abrí la puerta y entré. Dentro había un piano con un libro encima. La siguiente pregunta para mí: ¿cuál es mi pecado? Si quiero ser liberada, tendré que ofrecer ese pecado a Dios. Lo más importante seguía siendo si podía reconocer mis pecados. Al leer esto, noté que detrás del piano había una pintura de un ángel. En mi cabeza, calculé muy rápido. Necesitaba manchar a este ángel con el frasco de sangre que había obtenido antes. Lo arrojé directamente a la pintura y el humo también se disipó. Un sonido ensordecedor resonó, causándome un dolor de cabeza intenso. En ese momento, un hombre apareció detrás, lo que me asustó un poco. Se presentó como Gray, el sacerdote de esta iglesia, así como el guardián de este piso. Gray quería saber por qué estaba aquí. Respondí confundida. Quería encontrar algo para detener la hemorragia. Gray sabía muy bien que lo estaba buscando para Zack, pero también tuvo que recordarme que no había nada aquí que pudiera detener la hemorragia de Zack. Si necesitaba esos suministros, tendría que bajar al piso de Dani. Escuché, pero todavía no entendía del todo. ¿Había alguna manera de que ese ascensor bajara? Si iba sola, nunca sería posible. Pero si Gray iba conmigo, me llevaría al piso de abajo. Estaba un poco preocupada. Era la primera vez que se conocían. ¿Me engañaría Gray? Como sacerdote, Gray aseguró que ciertamente no engañaría a nadie. Sin embargo, para obtener su ayuda, primero tenía que pasar una pequeña prueba suya. Quería saber cuál era mi verdadero yo, y luego me recordó que no necesitaba apresurarme a dar una respuesta. Estaría aquí esperando a que encontrara la respuesta en mi corazón. Miré a Gray con mucha atención. En este momento, solo él podía ayudarme, pero aún así le pedí a Gray un poco de tiempo. Necesitaba informar a Zack primero. Gray accedió de inmediato. Salí corriendo de la habitación para encontrar a Zack arrastrándose por el pasillo. Estaba bastante enojado porque me había ido sin despertarlo. Luego le conté a Zack el problema que tenían. Necesitaba bajar al piso del médico, Dani, para encontrar medicina para detener la hemorragia de Zack. Por supuesto, Zack no estaría de acuerdo. Después de tanto esfuerzo para subir hasta aquí, ahora quería bajar. Zack intentó levantarse y agarrar la guadaña, pero en este momento, la guadaña era demasiado pesada para él, lo que demostraba que el cuerpo de Zack ya no estaba bien. Así que me arrodillé frente a Zack. Solo por esta vez, le pedí a Zack que me dejara ayudarlo. Al verme tan desesperada, Zack no tuvo más remedio. Zack se dejó caer para discutir otro asunto. Si quería bajar al piso B5, era muy probable que tuviera que ir sola, porque en este momento, si Zack me seguía, solo moriría. Así que él se quedaría aquí y dormiría un rato. Antes de que me fuera, Zack tenía algo que quería pedirme. Si era posible, quería que bajara a su piso y le trajera un cuchillo que guardaba en la habitación. Tan pronto como terminó de hablar, Zack se desmayó de inmediato. Habiendo tomado una decisión, me di la vuelta para expresar mi deseo a Gray, con la condición de que no lastimara a Zack. Gray aceptó y me llevó al ascensor. De pie adentro, Gray me preguntó la razón por la que protegía a Zack. Mientras respondía, olí vagamente una fragancia familiar de él. Habían llegado al piso B3 de esa Katy. Gray me recordó que saliera del ascensor, pero mi petición era bajar al piso de Dani. Gray se sentó suavemente y me explicó que para poder bajar al siguiente piso, necesitaba encontrar la fuente de energía en esta prisión y encenderla. Pero eso no sería fácil. Esta prisión fue construida por Katy, quien encerró a muchos criminales que buscaban la penitencia aquí. Ahora que ella está muerta, nadie puede controlarlos. Si quería salvar a Zack, tenía que encontrar la fuente de energía para abrir el ascensor al siguiente piso. Asumí la responsabilidad y salí corriendo de inmediato. Después de buscar a tientas un rato, encontré la fuente de energía. Sin embargo, había demasiados prisioneros aquí. Al verme, se abalanzaron sobre mí, obligándome a sacar mi arma y disparar para defenderme. Traté de correr a la sala de control de Katy. Al entrar en la habitación me sobresaltó descubrir que el cuerpo de esa mujer había desaparecido. Pero no había tiempo para analizarlo ahora.
Corrí rápidamente al panel de control, cerré la puerta de la habitación primero, y luego controlé las ametralladoras de la prisión para que apuntaran a los prisioneros. Cualquiera que se atreviera a interponerse en mi camino, lo enviaría al cielo. Disparé el arma, matando a todos hasta que nadie más se interpuso en mi camino. Entonces me detuve. En ese momento, la voz de Katy resonó de repente, burlándose de mí. Ella pensó que yo era solo una niña sin alma. ¿Quién iba a pensar que me atrevería a matar a otras personas solo para salvar a Zack de esa manera? Ahora Katy lo entendió. Yo era muy egoísta, dispuesta a hacer cualquier cosa solo para que Zack pudiera matarme. Dicho esto, la sombra de Katy desapareció. Ya no me importaba y rápidamente corrí a encender el interruptor y luego regresé al lado de Gray. En ese momento, Gray me preguntó con curiosidad cómo había podido encender el interruptor de este piso. ¿Alguien se interpuso en mi camino? También confesé directamente que sí. Me deshice de todos ellos. Y la razón era simplemente porque se interponían en mi camino. Gray frunció ligeramente el ceño y luego me llevó al piso B4. Al salir del ascensor, Gray me guió inmediatamente. En este piso, necesito encender el interruptor del control de temperatura del agua. No entendía muy bien por qué tenía que hacer estas cosas. Para Gray, esto era parte de una prueba para que él pudiera determinar qué tipo de persona soy. Entendí sus intenciones tácitamente. Quiso sondearme, pero eso fue todo. En este momento, descubrí que la tumba en la que Zack había empujado a Eddie estaba completamente vacía, lo que me dejó muy confundido acerca de por qué era así, pero Gray no me dio tiempo para averiguarlo. Me llevó a la colección de tumbas de Eddie. Luego, me contó la historia del niño. Para Gray, Eddie era un buen niño. Las tumbas que él hizo en este piso eran para los desafortunados. Esas personas deberían haber descansado en paz bajo la cálida tierra aquí y haber sido liberadas. Pero ahora, Zack y yo las habíamos destruido por completo. Por eso Eddie estaba enojado con ellos. De repente, la risa de Eddie resonó de nuevo, y el niño apareció frente a mí, sobresaltándome. Una vez más, no podía entender por qué seguía encontrándome con los fantasmas de los muertos. Me fui, queriendo abandonar rápidamente este piso. Varias manos surgieron del suelo, agarrando mis piernas, lo que me causó un ligero pánico. Luego APLASTE con acento agudo esa mano, causando que su grito de dolor resonara, seguido por la aparición de innumerables manos más, pero ya no dudé. Las APLASTE con acento agudo todas y seguí adelante. Gray se quedó atrás observando. Aún no podía determinar si yo era una oveja descarriada o un demonio. Corriendo por el pasillo hacia la habitación donde Zack había derribado la pared para rescatarme de Eddie. El panel de control del agua estaba justo al final de esta habitación. Lo encontré rápidamente y me acerqué para abrir el panel de control y encenderlo. Justo después de presionar, la sombra de Eddie reapareció. Él me cuestionó, preguntándome por qué había tratado así a esas manos. Solo querían que les ayudara a liberarse, sin hacerme daño. Una vez que hice esto, Eddie también entendió mi carácter. Soy muy egoísta, dispuesto a dañar a otros por mi propio beneficio. Eddie sonrió, recordándome que al final Zack también sufriría lo mismo que estas personas. Me quedé un poco aturdido al escuchar estas palabras de Eddie. Tuve que calmarme y volver a buscar a Gray. Una vez más, me preguntó acerca de las personas que se habían cruzado en mi camino. Mi respuesta seguía siendo muy firme. Eliminaría a cualquiera que se atreviera a cruzarse en mi camino. Sin dejar que Gray preguntara más, lo insté a bajar rápidamente al siguiente piso. Pasado el piso de Eddie, el piso de abajo ya era el de Danny. Al salir del ascensor, Gray me contó sobre ese hombre. Danny, según él sabía, era una persona selectiva pero también ordenada y dedicada. Supuso que la medicina estaba cuidadosamente organizada en los estantes. Antes de que Gray terminara de hablar, lo interrumpí. Le pedí permiso a Gray para volver al piso de Zack y traerle algo. Gray accedió de inmediato. Solo necesitaba encontrar la medicina en este piso. Luego bajarían al piso de Zack. Dicho esto, Gray se fue. Me quedé inmóvil. Ya había estado en este lugar. Pero también fue el lugar que me dejó la impresión más profunda, porque aquí fue donde Zack y yo nos hicimos una promesa. Una vez que ayudara a Zack a escapar de este edificio sería el momento en que Zack me enviaría al más allá. Al pensar en esto, de repente apareció algo viscoso y verde, asustándome. Me persiguió, dejándome sin más opción que correr. Me caí al suelo, y esa cosa verde también desapareció. Sin tiempo para pensar, corrí a la sala de operaciones a buscar medicina. El cuerpo del Dr. Danny también había desaparecido. En cuanto a la medicina, revolví toda la habitación pero no encontré nada. Continué buscando en otras habitaciones, pero el resultado fue el mismo. Corriendo sin aliento de vuelta al ascensor. Cuando Gray me cuestionó, me volteé para culparlo. Me dijo que había medicina en este piso, pero la busqué por todas partes y no la encontré, así que ahora quiero volver con Zack. Al escuchar esto, Gray me recriminó.
¿Por qué no pensé que estas cosas eran causadas por mí? Todas las tragedias de estas personas fueron completamente causadas por Zack y por mí. Luego me preguntó una vez más, ¿todavía quería bajar al B6? Al menos en ese piso, encontraría el vendaje que Zack dejó. Mientras tanto, Zack seguía soñando con escenas de su infancia. Después de matar a la pareja de ancianos, Zack salió inmediatamente de la casa y caminó por la carretera en la noche. Un coche pasó y le salpicó agua. La mujer del coche se bajó y se disculpó con Zack, pero cuando vio a Zack cubierto de sangre con un cuchillo en la mano, eso la asustó de muerte. Y por supuesto, Zack le ofreció un viaje tranquilo. Luego, Zack se metió en el coche y durmió toda la noche. No fue hasta la mañana siguiente que un anciano golpeó la ventanilla para despertar a Zack. Zack ya tenía su cuchillo listo, esperando que el anciano bajara la guardia para apuñalarlo. Pero cuando se enteró de que el anciano era ciego, Zack se detuvo. Cuando el anciano lo invitó a casa a cenar, Zack aceptó de inmediato. Mientras comía, el anciano invitó a Zack a quedarse con él. La razón era muy simple. Estaba solo y quería compañía. Zack no dijo que sí, ni que no. Así que esa noche, Zack se quedó en la casa del anciano. Hacía demasiado frío, y Zack tuvo que acostarse en el sofá. No podía dormir, así que se levantó, tomó su cuchillo y se coló en la habitación del anciano. A punto de actuar, Zack tuvo que reconsiderarlo. Matar a este anciano ahora tampoco podría terminar con su frío. Así que Zack cambió de objetivo y se dirigió a la ciudad. Mientras deambulaba por un callejón, un borracho pasó a su lado. Eso fue todo. El número de este tipo había terminado con Zack. Después de matar al hombre, el frío de Zack aún no podía terminar. Molesto, Zack regresó a la casa del anciano. En ese momento, el anciano salió de la habitación y le preguntó a Zack a dónde había ido. Estiró la mano para tocar la cara de Zack y se dio cuenta de inmediato de que era sangre. Al ser descubierto, Zack admitió con franqueza que acababa de matar a alguien. Sin embargo, este anciano no mostró sorpresa ni miedo, solo preguntó suavemente a Zack qué quería hacer a continuación. A la mañana siguiente, el anciano salió de casa muy temprano. Zack también se quedó en casa, sin salir. Pero no regresó hasta la noche. Así que Zack tuvo que salir a buscarlo, solo para descubrir que había sido brutalmente asesinado. El culpable aún estaba tranquilamente sentado contando el dinero de su cartera. Zack apareció frente a ellos. Al ver que Zack era solo un niño, estos dos no tuvieron miedo hasta que Zack sacó su cuchillo frente a ellos. Los dos se pusieron pálidos de miedo, pero en este momento ya era demasiado tarde para escapar. Zack los eliminó sin piedad. En este momento, ya tenía su respuesta. ¿Qué quería hacer? Por supuesto, quería matar a aquellos con caras felices. Zack apuñaló y disfrutó de esta sensación de excitación. De vuelta a la realidad, Zack ahora estaba muy débil. Un hombre apareció frente a Zack. ¡Qué extraño! Era el Dr. Danny. Viendo que Zack estaba a punto de morir, decidió ayudarlo a partir en paz. Zack se despertó sobresaltado de inmediato. Claramente había matado a Danny. Entonces, ¿cómo es que estaba él aquí? Al ver la expresión de confusión de Zack, Danny se apresuró a explicar alegremente. Danny ya sabía que alguien como Zack seguramente perseguiría a su presa, y el piso de Danny estaba justo encima del de Zack, así que se había preparado un poco. Danny se quitó la chaqueta. Dentro había un chaleco antibalas, gracias al cual Danny pudo soportar un corte de Zack. Zack ahora estaba muy enojado. Si no había muerto, ahora lo volvería a despachar. Zack se abalanzó sobre Danny, luego volvió a caer. Moverse con demasiada fuerza hizo que la herida de Zack sangrara de nuevo. La sangre brotó, haciendo que Danny riera maniáticamente. Aconsejó a Zack que en ese momento no podía hacer nada. Entonces, ¿por qué no hacían un poco de tregua? Porque Danny, aunque protegido, también estaba herido. Luego Danny preguntó por mi paradero. Zack solo se rió y lo insultó. ¿Qué razón tenía Zack para revelar dónde estaba yo? Luego Zack le dijo a Danny que ya me había matado. Inmediatamente, la expresión complaciente de Danny desapareció, reemplazada por una expresión extremadamente enojada. Danny le gritó a Zack por robarle la presa. Durante mucho tiempo, Danny había anhelado mis ojos. Entonces, ¿qué derecho tenía una basura como Zack a matarme? A Zack no le importó y le dijo a Danny que fui yo quien le pidió que me matara. Así que solo Zack podía ser quien me matara. Estas palabras amenazantes con un tono convincente hicieron reír a Danny a carcajadas. Gracias a estas palabras, Danny confirmó que yo aún estaba vivo. Por lo tanto, tenía una nueva propuesta para Zack. No matarme también estaba bien. Le encomendaría esa tarea a Zack. Pero después de matarme, Zack tenía que sacarme los ojos y dárselos a él. Si Zack aceptaba, Danny le curaría las heridas. Zack levantó la guadaña de inmediato, hablando a este nivel y aún sin entender. A él no le importaba si mis ojos eran hermosos o qué, para Danny. Pero para él, la gente necesita ojos, viva o muerta.
Por lo tanto, Zack rechazó la propuesta de Dani. Dani no forzó a Zack a hacer nada y se dio la vuelta para irse. Zack realmente quería darle un golpe a este tipo, pero la herida empeoró. Perdió demasiada sangre. Zack se desplomó de inmediato. Mientras tanto, Gray me llevó al piso B6. Rápidamente recordé lo que Zack me había dicho y corrí al lugar donde lo conocí por primera vez. Además, esa también era la habitación que Zack usaba. Al entrar en la habitación, vi un escenario caótico. Estaba muy desordenada, solo con un sofá individual y una manta delgada. Dormir aquí debe ser muy frío, pensé de repente. Luego busqué en los cajones en busca de medicamentos y vendas. No había medicamentos, solo vendas. Mientras miraba alrededor de la habitación, encontré un trozo de papel arrugado en el suelo. Por lo que yo sabía, Zack era analfabeto. Entonces, ¿qué era esto? Tenía curiosidad. Recogí el cuchillo de la mesa y regresé con Gray. Juntos regresaron al piso B2. Corrí a buscar a Zack, pero no lo encontré por ninguna parte. Me volví hacia Gray, y él lo negó de inmediato. Según el acuerdo, había prometido no tocar a Zack, así que no sabía nada de esto. Pero una cosa era segura. Esto estaba sucediendo porque yo estaba aquí. Gray me hizo una pregunta. ¿Había visto el cuerpo del Dr. Dani en algún lugar? Por supuesto, no lo había visto. Yo creía que Dani estaba muerto, pero Gray no lo creía así. Dani era una persona cuidadosa, así que seguramente seguía vivo. No me importaba. En ese momento, solo quería salvar a Zack. Justo cuando me di la vuelta para irme, Gray me detuvo. Desde que aparecí en este edificio todo se había alterado por mi culpa. Gray me había estado observando durante mucho tiempo, así que, si yo hacía algo malo, él mismo me condenaría. Pero el hecho de que fuera a buscar medicamentos para Zack le hizo reconsiderar un poco. Sin embargo, quizás Gray había puesto sus esperanzas en el lugar equivocado. Gray suspiró, lamentándose de que, después del viaje para buscar medicamentos conmigo, había confirmado que yo era una persona egoísta y cruel. Así que, una vez más, Gray tuvo que preguntarme, ¿por qué una persona tan cruel como tú querría salvar a Zack? Mi respuesta seguía siendo la misma. Era porque Zack había jurado a Dios que me mataría. Por eso, tenía que salvar a Zack para que pudiera cumplir su promesa. Gray se acercó a mí y me cuestionó. No todos los juramentos son presenciados por Dios. Muchas personas han jurado a Dios. Pero ¿cuántos han cumplido esos juramentos? ¿Y dónde está la prueba de que Zack también cumplirá su juramento? Basta con esto. Ha llegado el momento de juzgarme. Gray abrió su Biblia. El humo de la Biblia se elevó, haciendo que mis ojos picaran. Cuando abrí los ojos, vi una serpiente gigante aparecer frente a mí, lo que me hizo huir aterrorizado. Me lancé a una habitación y vi a Zack arrastrando pesadamente su guadaña. Estaba demasiado asustado y corrí a instar a Zack a que huyera rápido, o la serpiente se los comería. Zack, enojado, me empujó, haciéndome caer, y solo entonces la ilusión desapareció. Pensé que traería buenas noticias. ¿Quién iba a pensar que acabaría así? Zack se sentó. Rápidamente le pedí disculpas por no haber encontrado medicamentos para traer. Zack ya lo sabía porque ese Dani se había llevado todos los medicamentos. Lo que le importaba ahora era lo que me había pedido que trajera. Era el cuchillo del piso B6 que yo había traído. Lo saqué de mi bolsillo y se lo di a Zack. Zack lo tomó alegremente y me dijo que era la primera arma que había usado. Volver a tenerla le hizo sentir mucho más tranquilo. Ahora, a continuar el viaje. Zack quiso levantarse para moverse, pero yo lo detuve. También había traído vendas, así que al menos tenía que vendar a Zack primero. Zack gritó, impidiéndome tocarlo. Como esa pervertida de Katy había dicho de Zack, él era un monstruo, y los monstruos suelen ser muy resistentes. Así que no necesitaba preocuparme por eso. Zack se levantó y me recordó que no había medicamentos. La única opción era seguir moviéndose. Si no quería ir, me dejaría aquí. Así que señalé el suelo donde había un rastro de sangre. Esto debía ser la sangre de Dani. Después de encontrar a Zack, solo tenían que seguirlo para encontrarlo a él y conseguir medicinas para Zack. Ambos caminaron por el pasillo oscuro. En ese momento, le pregunté a Zack por qué se refería a sí mismo como un monstruo. Zack inmediatamente me preguntó de vuelta, ¿cómo es un ser humano? ¿Qué hay que hacer para ser humano? Y si él era un monstruo, ¿por qué me arrepentiría de que un monstruo me matara? Al escuchar esto, lo negué de inmediato. No quise decir eso. Viéndome tan seria, Zack ya no quiso molestarme. Caminando un poco más, volví a sentir curiosidad, pero esta vez sobre mí misma. Ni siquiera sabía qué era yo. Zack me miró con una expresión confusa. Desde que regresé con los medicamentos, había estado actuando de forma extraña. Ambos llegaron a una encrucijada cuando descubrí una pintura que había sido cortada. Intrigada, corrí a inspeccionarla. Cuando una serpiente blanca salió disparada del interior, Zack reaccionó muy rápido. Corrió y me apartó,
Luego me instó a encontrar rápidamente la salida. También entendí la intención de Zack y corrí a buscarla de inmediato. Cuando encontré la puerta que conducía a la salida, la serpiente también dejó de luchar con Zack y se deslizó de nuevo por la grieta en la pared. Zack arrastró pesadamente su guadaña hacia mí, y de repente se sobresaltó al darse cuenta de un espacio sobre mi cabeza. La serpiente blanca se abalanzó para atacarme. Una vez más, Zack reunió todas sus fuerzas, se lanzó y cortó la serpiente por la mitad, salvándome. Después de ese ataque, Zack se derrumbó por completo. Ya no podía moverse. Intenté convencer a Zack de que se sentara a descansar aquí, para que yo fuera a buscar a Danny y le trajera medicinas. Solo en este momento Zack me preguntó qué me había pasado. ¿Por qué estaba así desde que regresé? Y con esa cara de culpa. Si iba sola, solo moriría. Todavía intenté convencer a Zack de que tenía un arma para defenderme. Zack gritó y me arrebató la pistola. No quedaban balas. Entonces, ¿con qué me iba a defender? Zack suspiró y me cuestionó. ¿Acaso me preocupaba su vida o muerte solo por la promesa de matarme? Soy una tonta. No existe tal cosa como Dios en este mundo. No creía esto y rápidamente negué lo que Zack decía, pero aún así, tampoco pude demostrar que Dios existía. Zack ya no discutió conmigo y se derrumbó. Quería dormir. Podía hacer lo que quisiera. Antes de que me fuera, Zack me dio su cuchillo. Él no sabía si yo podría usarlo, pero al menos me sería útil. Tomé el cuchillo y le juré a Zack que esta vez le sería útil. Apreté el cuchillo que Zack me había dado. Estaba decidida a encontrar al Dr. Danny y traer los medicamentos para salvar a Zack. Siguiendo el rastro de sangre, entré en un pasillo oscuro. Después de correr una corta distancia, vi un conejo aparecer frente a mí. Con curiosidad, perseguí al conejo. Entonces caí directamente por un agujero muy profundo. Cuando desperté, me encontré en un ataúd con el pequeño Eddie delante, dándome la bienvenida de nuevo. Fruncí el ceño, recordándole a Eddie que no se interpusiera en mi camino. Tenía que ir a buscar medicamentos para salvar a Zack. Por supuesto, Eddie no estaría de acuerdo. Él pateó la tapa del ataúd, encerrándome dentro. Pero esto no detendría mi determinación. Con el cuchillo que Zack me dio, apuñalé la tapa del ataúd una vez. Inmediatamente, la escena ante mis ojos cambió a la sala de interrogatorios de Katy. Estaba atada a una silla. Katy apareció, riendo como una loca. Luego, me electrocutó, haciéndome gritar de dolor. El dolor no duró. Cuando volví a abrir los ojos me llevaron a otra habitación. Dentro solo había un espejo. La cara en el espejo era la de Katy. Sin dejar que nadie me detuviera, tomé el cuchillo y apuñalé directamente el espejo. Pero luego esa cara se convirtió en la de Zack, lo que me sobresaltó. Me arrodillé, comenzando a recordar lo que Gray me había advertido. Si Dios no aceptara el juramento de Zack, y Zack ni siquiera creyera que Dios es real, entonces, ¿quién cumpliría la promesa entre Zack y yo si Zack muriera? No pude soportarlo más, y grité que quería parar. Inmediatamente fui llevada de regreso al templo de Gray. Él se paró frente a mí, preguntando con curiosidad por qué había venido aquí sola. ¿Había abandonado a Zack? No me molesté en responder, solo le sugerí a Gray que revelara el paradero del Dr. Danny. Gray no sabía el paradero de Danny, pero debido a algunas de las acciones brutales de Danny, Gray le había confiscado sus medicinas. Así que Gray tenía medicamentos ahora. Sin embargo, no sería fácil que me los diera. Temblorosa, apunté el cuchillo a la cara de Gray. Gray solo sonrió ligeramente, recordándome. Me atreví a tomar el cuchillo de Zack para enfrentarlo. Gray solo sabía todo incluso si yo no decía nada porque él mismo había traído a Zack a este edificio. Mi visión comenzó a desdibujarse de nuevo. La figura de Gray se disolvió en la niebla púrpura. Solo quedó su voz. Primero, sobre el Dr. Danny. Él era una persona tranquila y cautelosa, que solo actuaba si le beneficiaba. ¿Y qué hay de Zack? Para él, Zack era muy puro y simple. Solo por mi deseo de ser asesinada, Zack había tenido que soportar todas estas heridas. Gray me acusó de que todo era mi culpa. Una vez más, Gray me preguntó, ¿quién eres y qué quieres? No pude responder a esa pregunta, así que él asumió que yo era la mente maestra detrás de todo, una bruja que había sumido este edificio en el caos. Él decidió juzgarme ahora mismo. En un abrir y cerrar de ojos me llevaron a los tribunales. Gray, frente a la audiencia, comenzó a acusarme. Por supuesto, no confesaré mis pecados. Por lo tanto, invitó a algunos testigos para que me resultara difícil refutar. Uno por uno, la señora Kathy, el pequeño Eddie y el Dr. Danny aparecieron como testigos. Ellos discutieron sobre quién tenía el derecho de acusarme primero. Luego, Gray decidió dejar que Kathy fuera primero, porque ella tenía la razón de ser la más afectada. Kathy sonrió y declaró que había usado mi rostro inocente para engañar a otros. Como dijo Gray, ella también confirmó que yo era una bruja. Ella sabía que no lo admitiría, así que preparó pruebas.
Katy encendió el control remoto para reproducir el video de Zack y yo participando en su desafío de la casa de muñecas. En ese momento, le había ordenado a Zack que hiciera lo que yo decía. Por lo tanto, Katy creyó que yo solo veía a Zack como una herramienta. Si eso no era suficiente, Katy le mostró a Gray el video de cómo le disparé. Katy estaba muy enojada por esto y me maldijo en la cara. Ella era una jueza y sin embargo, fue asesinada por un criminal. Si no era una bruja, ¿qué era? En ese momento, el Dr. Danny apareció, corriendo para detener a Katy. Él sonrió, pidiéndole a Katy que reprodujera el resto del video, la parte siguiente. En esta parte, después de recibir un disparo, Katy se rió, recibiendo un disparo y aún así riendo. Claramente Katy estaba feliz de recibir un disparo. Entonces, ¿por qué culparme así? Katy se puso rígida, incapaz de refutar a Danny, así que se volvió para buscar ayuda de Gray. Ella todavía me acusaba de ser una bruja, y quería que mi castigo fuera morir ahogada. Inmediatamente después, una corriente de agua me arrastró. Me quedé ahí, pero aún así no mostraba ningún miedo, lo que enfureció a Katy, quien maldijo en voz alta. Esto es suficiente. Gray golpeó la mesa, disolvió esa corriente de agua, y luego se volvió para amenazar a Katy. Esto es un tribunal, no una prisión. Sin embargo, Katy trajo aquí sus hábitos de torturar prisioneros, así que él la expulsó. La siguiente persona en acusarme fue el pequeño Eddie. Eddie se adelantó y comenzó su discurso. Él sabía que yo había enterrado el pájaro en el piso de Zack. Así que, desde entonces, Eddie había sentido que él y yo éramos muy parecidos. Cuando Eddie supo que yo quería morir, él construyó una hermosa tumba para mí cubierta de rosas solo para satisfacer mi deseo. Pero yo era un poco terco. No escuché el consejo de Eddie, sino que solo escuché a Zack y terminé matándolo. Cuando se acostó en esa tumba, Eddie se dio cuenta de que yo era solo un egoísta. Un egoísta dispuesto a dañar a otros solo para satisfacer sus propios deseos. Por lo tanto, Eddie determinó que yo era una bruja, y el castigo que Eddie quería para mí era la ejecución por empalamiento. Inmediatamente fui colgada. Abajo apareció una trampa de estacas muy peligrosa. Pero aún así, no le dije nada a Eddie. Entonces Eddie volvió a hablar, aconsejándome si quería algo. Él lo haría todo por mí. En ese momento, Gray gritó para que Eddie se detuviera. Él había escuchado todas las acusaciones de Eddie, aunque eran muy convincentes. Pero su acción de preocuparse por mí, justo ahora lo inquietó. Porque Eddie todavía se preocupaba por la persona que lo había matado. Parecía que, en el corazón de Eddie, él todavía estaba obsesionado conmigo, por eso decidió quitarle el derecho de juzgar a Eddie ahora mismo, sin dejar que Eddie se negara. El siguiente, el Dr. Danny se adelantó. Él sonrió, suspirando que finalmente era su turno. Aquí, él afirmó con confianza que era quien mejor me entendía, por lo que intencionalmente vino al final. Todo comenzó cuando me conoció en la entrevista. En ese momento, Danny estaba buscando un par de ojos perfectos, un par de ojos que claramente aún vivían, pero parecían muertos por dentro. Y luego Danny me conoció, quien tenía los ojos que coincidían con su imaginación. Danny se acercó a mí para mirarme a la cara. Sí, exactamente. Este rostro sin vida. Esto demostró que mi alma ya no podía ser salvada. Danny comenzó a reírse como un loco. Solo cuando Gray habló, se detuvo. Después de eso, expulsó a todos los testigos y comenzó su juicio. Él había escuchado muy atentamente los testimonios de los testigos justo ahora. Por lo tanto, él también declaró que yo era una bruja, egoísta, que solo pensaba en mí misma, dañando a las personas que se preocupaban y me amaban. Aunque yo lo negué, Gray decidió mi castigo. Y mi castigo era ser quemada viva. Inmediatamente, fui atada a una cruz. Un círculo de fuego apareció bajo mis pies y ardió ferozmente. Grité de miedo, pero en este momento, Gray ya no se preocupaba por mí. Nadie creía la palabra de una bruja. Gray había confirmado que yo había contaminado a los ángeles en este edificio, incluyendo a Zack, quien siempre estaba a mi lado. Estaba seguro de que Zack finalmente se sacrificaría por mi egoísmo. Una vez más, Gray me aconsejó que confesara mis pecados. Confiesa y él me concederá el fuego sagrado para llevarme a los brazos de Dios. Aún me negué con firmeza. El Dios que yo conocía nunca obligaría a un inocente así. Eso no está escrito en la Biblia. En ese momento, Gray esbozó una sonrisa malvada. Lo que dije era cierto, pero solo para mí porque mi Dios no existía. El Dios de él era diferente. En este edificio, Gray se proclamaba a sí mismo como Dios. Y como Dios me había juzgado, tenía que aceptarlo. Cerré los ojos con fuerza, no queriendo escuchar más. Este sacerdote se proclamaba Dios, qué ridículo. También sentí que me había equivocado al creerle. No quería escuchar más sus tonterías. Poco a poco fui consumida por la oscuridad.
pero justo en ese momento Zack apareció, cortando la cortina de la noche que me envolvía, luego tomó mi mano y corrió muy rápido. Pero solo caminaron un poco antes de que me tropezara y cayera. Cuando levanté la cabeza, Zack había desaparecido, dejando solo su guadaña y sus vendas. Intenté arrastrarme hacia el montón de vendas. Afuera, me estaban quemando ferozmente, hacía mucho calor. Pero ahora me sentía increíblemente fría. Con esos rollos de vendas en mis manos, no podía entender qué era ese sentimiento. Volví a levantar la cabeza y vi a Zack arrastrando la guadaña y alejándose. En este momento, me di cuenta de que había destruido lo que más apreciaba, destruyendo a la persona que siempre quería ayudarme. Con todo mi valor, apreté los rollos de vendas y llamé a Zack. Lo recordaba. Me desperté y me encontré todavía quemada, pero ahora tenía el cuchillo que Zack me había dado. Con suavidad me corté el dedo con la hoja. El dolor llegó e hizo que la ilusión de Gray desapareciera al instante. Esto confundía enormemente a Gray. No podía creer que yo fuera tan fuerte. Apunté el cuchillo a la cara de Gray. Desde el principio, él había usado ilusiones para guiarme. Aunque lo había negado todo, ahora había encontrado a mi Dios. Gray suspiró, culpándose por no ser lo suficientemente fuerte como para purificar a una bruja como yo. En este momento, ya no quería hablar con él. Le apunté el cuchillo a la cara a Gray, exigiéndole que me diera la medicina. Entonces Gray me llevó a una habitación secreta. Aún mantenía el cuchillo pegado a su costado. No sabía qué trucos podría hacer Gray, así que lo dejé entrar primero para asegurarme. La puerta se abrió, y de hecho había medicina dentro. Desde medicina para detener el sangrado hasta medicina para crear sangre, todo estaba disponible. Corrí a recoger todo en mi bolso, luego me di la vuelta para irme. En este momento Gray habló y me preguntó si iba a matarlo. Sabía que yo no era una persona tan humanitaria. Con una expresión inexpresiva, me di la vuelta y le recordé que si no se interponía en mi camino, no necesitaría matarlo simplemente porque no lo necesitaba. Al escuchar esto, Gray sonrió y me aconsejó. Él esperaba que el Dios que yo acababa de reconocer no me obstaculizara en mi próximo viaje. Después de eso, me apresuré a llevar la medicina a Zack. Zack todavía estaba apoyado contra la pared, con la mano en la herida, jadeando con dificultad. Al ver eso, di un suspiro de alivio. Afortunadamente, Zack aún estaba vivo. Rápidamente saqué la medicina de mi bolso, me lavé las manos con desinfectante y luego comencé a curar la herida de Zack, quitándole las vendas. Descubrí una quemadura en el abdomen de Zack. Justo en ese momento, Zack también se despertó. Tener a una niña como yo trayendo medicina le resultó bastante incómodo a Zack. Pero él repitió una vez más que realmente no necesitaba estas cosas. Zack intentó levantarse y moverse, pero yo lo detuve con firmeza. Aún no había cosido la herida de Zack, aunque él no quería. Al mirar mis ojos decididos, él se rindió y me dejó hacer lo que quisiera. En ese momento, Zack de repente me preguntó por qué hacía tanto solo para salvarlo. Solo miré fijamente el cuchillo de Zack y lo elogié por ser hermoso, lo que enfureció a Zack, quien no me permitió cambiar de tema. Así que miré directamente a Zack y le dije que él era mi Dios. Esta frase sorprendió a Zack, pero yo estaba muy firme con mis palabras. La razón por la que pensaba así era porque Zack siempre me había apoyado, y el cuchillo que Zack me dio me había salvado la vida. Enhebré la aguja y comencé a coser la herida de Zack. Solo la primera puntada hizo que Zack saltara de dolor. No pensé que Zack reaccionaría así solo por un poco de dolor. Esto molestó un poco a Zack y me regañó. Si realmente pensaba que él era Dios, entonces debería tener cuidado y coser la herida con más suavidad. Mientras cosía, pregunté por la quemadura de Zack, pero él no respondió, solo me instó a darme prisa para que pudieran continuar. Finalmente, terminé de coser. Zack me felicitó, solo para verme empapado en sudor, con los ojos empezando a desorbitarse. Sabiendo que estaba exhausto, Zack dejó de apurarme, y me dejó apoyarme en la pared para descansar un rato. Mientras tanto, él se sentó a mi lado, mirándome fijamente. Cuando desperté, Zack ya podía levantarse y caminar normalmente. Al verme despierto, Zack me instó a buscar el ascensor y salir de allí. Había corrido por todo este piso varias veces, pero aún no sabía dónde estaba el ascensor. Así que llevé a Zack a la gran iglesia donde conocí al padre Gray. En ese momento, Zack me preguntó con curiosidad cómo había conseguido que Gray le diera la medicina. Él estaba seguro de que no sería fácil. Yo también lo pensé. Pero quizás la razón por la que Gray accedió a darle la medicina fue porque Gray sentía algo por Zack. Al escuchar esto, Zack vomitó de inmediato. No me importó y seguí moviéndome. Llevé a Zack a la habitación secreta donde Gray solía esconder la medicina. Y efectivamente, el ascensor también estaba ubicado allí, pero ahora estaba bien cerrado. Zack empezó a perder la paciencia. ¿Cómo abrirlo ahora? Noté un botón al lado del ascensor. Lo presioné con acento agudo y la puerta se abrió.
Así que ambos entraron y subieron al piso de arriba. De pie en el ascensor, volví a sentir curiosidad por la quemadura de Zack. No era una historia interesante, así que Zack no quería contarla. Pero como seguí insistiendo, Zack a regañadientes me dio un breve relato de la quemadura. Cuando era niño, fue quemado por alguien con quien vivía. Zack no recordaba bien el rostro ni la información de esta persona, pero quizás era el amante de su madre. Quería matar a Zack, pero afortunadamente, Zack no murió. Después, su madre envolvió a Zack como un cadáver y lo vendió para conseguir dinero para mantener a ese miserable. Después de escucharlo, tampoco me pareció interesante en absoluto, así que cambié de tema. Esta vez, le volví a preguntar a Zack si realmente quería salir de este edificio. Zack me preguntó molesto si no quería salir de allí. ¿Por qué se arriesgaría tanto? Zack también sabía exactamente lo que estaba diciendo y me animó. Él odia a los mentirosos. Y la promesa que Zack había hecho, definitivamente la cumpliría siempre y cuando ambos pudieran salir de este edificio. Y yo tenía una ligera expresión en mi rostro. Me mataría de inmediato. En ese momento, de repente recordé escenas de mi pasado. Un asesinato había ocurrido justo frente a mis ojos. Tenía muchas ganas de contarle esta historia a Zack, pero después de pensarlo un rato, decidí no hacerlo. Ambos salieron del ascensor. Habían llegado al nivel B1. Yo seguía caminando detrás de Zack, diciéndome a mí mismo que debía mantener eso en secreto porque Zack odia a los mentirosos. Si se lo contara, Zack me odiaría. Zack se inclinó hacia el suelo y se dio cuenta de inmediato de que era sangre. Me quedé helado, recordando el consejo de Grey. Dios también odia la mentira. Empecé a sudar profusamente, dándome cuenta de que ya conocía esta escena. No era este el lugar donde había ocurrido toda mi tragedia. Quería evitar que Zack entrara, pero ya era demasiado tarde. Zack abrió la puerta con calma y entró. Al verme parado allí con una expresión aturdida, tuvo que llamarme. Luego, Zack comenzó a inspeccionar los alrededores. Este lugar parecía una casa normal. Sin embargo, en el sofá estaban los cadáveres de una pareja. A sus pies había una gran cesta de flores, que Zack reconoció de inmediato como falsas. Justo cuando Zack estaba a punto de tocar a la pareja, lo detuve. No sabemos qué es este lugar, así que es mejor que Zack no toque cosas al azar. A Zack no le importó y continuó tocando a la pareja. En ese momento, estaba muy asustado. Grité, llamé a Zack, luego junté mis manos y le supliqué, rogándole a Zack que me matara ahora mismo. Zack parecía confundido y me respondió. Desde que entramos en este lugar, me había vuelto inusual. Como prometió, Zack solo me mataría cuando salieran de allí. Mi tarea ahora era encontrar una manera de escapar primero. Zack se dio la vuelta y se fue mientras yo seguía suplicando justo cuando vi un libro en el suelo. Tuve tanto miedo que me desmayé. Zack se sentó preocupado, llamándome, pero no recuperé el conocimiento. Al verme aparentemente asustado por el libro de abajo, Zack lo recogió para echarle un vistazo, pero no sabía leer. Zack tiró el libro, y empezó a escuchar un sonido extraño que venía de la habitación de al lado. Zack abrió la puerta con cuidado y entró. Dentro, solo había un juguete extraño. Sin saber qué demonios era, Zack avanzó, sin saber que Danny ya había tendido una emboscada allí. Solo esperó a que Zack pasara, luego saltó y corrió en la dirección opuesta a la que Zack acababa de llegar. Luego cerró inmediatamente la puerta, separando a Zack y a mí. Ahora Danny tenía el control, así que las amenazas de Zack no le hacían ningún efecto. Aunque Zack usó su guadaña para derribar la puerta, esta parecía más resistente de lo normal. En ese momento, Danny comenzó a contarle a Zack sobre esta misteriosa casa. Este es el lugar donde guardaba mi tesoro. Es ridículo que alguien como Zack haya sido elegido por mí como mi maestro. Mientras Zack no sabía nada de mí, Danny recogió el libro que Zack acababa de tirar y le recordó que este piso contenía muchos de mis secretos. Si Zack podía descubrir esos secretos, Danny le daría la oportunidad de escapar de este edificio, pero solo a Zack. En cuanto a mí, Danny declaró que, a partir de ahora, él me cuidaría en lugar de Zack. Zack gritó fuerte, pateó la puerta y me llamó para despertarme. Pero yo seguía inmóvil. Danny todavía le aconsejaba a Zack si quería escapar de aquí. Lo mejor era obedecer. Zack usó todas sus fuerzas, pero la puerta no se abría, así que tuvo que seguir las instrucciones de Danny. Corrió a buscar información sobre este piso. Zack subió las escaleras. Arriba, había 2 habitaciones. La primera estaba cerrada. Solo la segunda habitación estaba abierta. Zack entró y justo cuando tocó la foto sobre la mesa, el techo se derrumbó sobre su cabeza. Afortunadamente, Zack reaccionó lo suficientemente rápido como para saltar de la habitación. Pero eso no fue todo. Zack descubrió que algo acababa de ser disparado. En solo un segundo, Zack usó su guadaña para bloquear todas las flechas que le disparaban. Luego se abalanzó y destrozó ese maldito mecanismo. No había nada más arriba.
Zack bajó a la cocina. Sobre la mesa había una pizza. Zack no era tan tonto como para tocar esta pizza. Pateó la mesa y descubrió que debajo había un pasaje secreto. Zack comenzó a buscar a su alrededor. Entró al baño y vio que la bañera seguía llena de agua. Zack cerró el grifo y sonrió. Estos juegos de acertijos no podían desafiarlo. Zack se agachó para recoger la llave, pero una piraña le mordió la mano. En ese momento Zack estaba muy irritado. Rápidamente abrió la puerta del sótano y bajó. Dos perros aparecieron por casualidad, ayudando a Zack a desahogar su frustración. Siguiendo el pasillo oscuro, Zack encontró una habitación. Pero justo cuando estaba a punto de acercarse, el suelo se derrumbó. Debajo había una trampa mortal diseñada. Si Zack caía, todo su cuerpo se convertiría en un panal de abejas al instante. Afortunadamente, la guadaña de Zack era lo suficientemente larga como para engancharse al suelo para que Zack se aferrara. Con todas sus fuerzas, Zack quería escalar. Pero no sé por qué en ese momento, se oyeron pasos muy cerca de Zack. Mientras tanto, por mi parte, acababa de despertar. Solo Dani estaba allí. No se veía a Zack por ningún lado, lo que me preocupó mucho y quise salir corriendo a buscarlo. Por supuesto, Dani no me permitió salir de allí. Me detuvo recordándome que todo lo que podía hacer ahora era sentarme y esperar. En cuanto a Zack, no podía morir. Zack tendría que vivir para descubrir el secreto que yo guardaba aquí. Dani se rió como un loco mientras yo me quedaba sin palabras, incapaz de refutar nada. Por parte de Zack, en ese momento, ya no pudo sujetarse y cayó. Justo entonces, Gray apareció, salvándole la vida a Zack. Como Zack no era apto para explicaciones abstractas, Gray decidió explicar su presencia aquí de la manera más sencilla. Desde niño, Gray había estado en contacto con Dios y los fieles. Sin embargo, no todos eran puros e inocentes. La mayoría de ellos solo usaban a Dios para lograr sus propósitos personales. ¡Qué asco! Así que Gray decidió asumir la posición de Dios por sí mismo. Este edificio fue diseñado para que Gray llevara a cabo sus experimentos. Construyó 7 pisos para descubrir quién era un ángel, quién era un demonio, y para juzgarlos. Eddie, Katy y Dani tenían sus propios propósitos. Solo Zack solo sabía matar gente. Simple y estúpido. Pero precisamente por eso, Gray quería convertir a Zack en un ángel. Al principio, Zack solo quería escapar solo de allí, pero ahora, Gray sabía que Zack solo escaparía si yo iba con él. Esa era la razón por la que estaba aquí, para preguntarle a Zack por qué había cambiado. Al escuchar esto, Zack recordó inmediatamente todos los momentos que había pasado conmigo. Sin embargo, Zack no quiso responder a Gray. Gray no forzó a Zack a hacer nada. Solo declaró que Zack y yo nos habíamos convertido en sus nuevos sujetos de observación. Todo lo que acababa de decir quizás Zack no podía entenderlo. Todavía era demasiado pronto, pero una vez que Zack descubriera los secretos aquí, entendería. Además, Gray quería preguntar sobre las emociones de Zack. Cuando lo llamé Dios, Zack frunció el ceño, sintiendo que estas palabras eran estúpidas. Todos en este edificio son igual de tontos. Zack no quería escuchar más, instando a Gray a decirle qué debía hacer a continuación. Gray suspiró y luego le indicó a Zack que debía entrar en la habitación de arriba. Esa habitación estaba cerrada con llave y solo se abriría si Zack colocaba una placa con un nombre en la puerta. La placa estaba justo detrás de Zack. Por mi parte, Dani ya había encendido la pantalla para mostrarme. También se instalaron cámaras en este piso, así que, con solo estar aquí, él conocía todas las acciones de Zack. Zack entró en la habitación. Este lugar era aún más desordenado que su propia habitación. Zack notó de inmediato la foto sobre la mesa. Era una foto mía y de mi familia. Junto a la foto había una caja. Dani ahora comenzó a reírse maniáticamente. Pronto, Zack descubriría la verdad sobre mí. Zack tanteó un rato y finalmente encontró la forma de abrir la caja. Dentro había una placa con un nombre. Zack la comparó con la foto y confirmó que era mi placa. Sin poder demorar más, Zack comenzó a correr de vuelta al segundo piso. Dani se emocionaba cada vez más, esperando que Zack abriera esa habitación. Mientras tanto, yo, aprovechando que no estaba prestando atención, me escabullí de la habitación, corrí al segundo piso, queriendo evitar que Zack entrara, pero ya era demasiado tarde. Dani también apareció justo detrás de mí y me detuvo. Zack entró en la habitación, preguntándose si era mi habitación. Todo en esta habitación era falso, lo que irritó a Zack. Dani me había llevado de vuelta a su habitación. Justo cuando Zack no había encontrado ninguna pista, el televisor de la habitación se encendió de repente, mostrando a Zack un noticiero sobre la casa de los señores Garner. La policía encontró sus cuerpos con heridas de bala y múltiples puñaladas, cosidos con agujas. Ambos estaban muertos cuando fueron encontrados, dejando solo a su hija, que soy yo, aún con vida, pero al parecer el shock me había hecho perder las emociones. Mi imagen apareció en la pantalla justo cuando Dani se reía maniáticamente, mientras Zack parecía haber descubierto el secreto que yo había estado ocultando.